¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que anden bien, que todos estén en óptimas condiciones. Vamos a seguir con la clase de signos vitales, ¿sí? Nos quedaba por terminar, habíamos visto algo ya de lo que eran, especialmente que pertenecían a la parte de valoración, ¿sí? En el PAE, en donde nosotros ahí podíamos ver que habían diferentes signos que nos anunciaban vida, que estos iban a ser la temperatura, el pulso, la respiración, la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Son parámetros a través de los cuales nosotros podemos evaluar la salud del individuo. Otra cosa importante es el estado de conciencia, ¿sí? Si nosotros podemos evaluar si esa persona responde a estímulos como por ejemplo dolor, a la orden o al hablar, ¿sí? Entonces, habíamos visto la temperatura que íbamos a conocer y fue lo último que vimos, en donde íbamos a ver valores normales, que era febril, que eran equivalentes febriles, ¿sí? Que ya lo vimos en la clase pasada, que era importante nosotros hablar de que habían diferentes circunstancias para que esta temperatura, ¿sí? Fuera de alguna forma un valor normal y no un valor anormal. Como por ejemplo, el sentir en estos casos algún tipo de síntoma acompañado a la temperatura y también que habían diferentes circunstancias del día, como por ejemplo el sueño, la hidratación, el abrigo, la edad, sí, que no todos íbamos a manejar la misma temperatura, las enfermedades que podíamos tener, como por ejemplo los diabéticos que no levantan a veces temperatura o los ancianos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con otro de los puntos a destacar, que es el pulso. ¿Qué les puedo decir de esto? De todos los signos vitales tenemos anotadas varias cosas, pero lo importante es que ustedes también puedan tomar nota de lo que digo oralmente, porque hay muchas cosas que son más que nada razonamientos que no puede estar todo escrito, sino que se trata de una clase en la cual hay un componente que está escrito de forma escrita y después hay partes o pensamientos o comentarios que se añaden al PowerPoint que están de forma oral, que esa ustedes van a tener que tomar nota y designar qué les parece importante, qué no, y por eso es importante que a los videos, a los audios, los vuelvan a escuchar una vez que ustedes se pongan a estudiar, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a qué es el pulso. El pulso es la onda pulsátil de la sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo dentro del corazón que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que nosotros sentimos o palpamos a partir de la actividad del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón tiene 4 cámaras: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Cuando este ventrículo izquierdo, que es la parte fundamental, ¿sí?, la parte que más músculo tiene del corazón, impulsa la sangre, esa sangre va a ser impulsada y va a golpear las arterias cada vez que esa bomba ejerza fuerza. Por lo tanto, nosotros estamos detectando eso, ese empuje, ese nuevo chorro de sangre que está pasando por este tubo que son nuestras arterias. Ese pulso, ¿sí?, es esa sangre que pasa, que nosotros estamos evaluando entonces que el corazón está latiendo, ¿sí? Ahora hay que ver si ese corazón se late a un ritmo normal, ¿sí?, si lo hace con una frecuencia normal, si ese pulso es débil, es muy fuerte o no mantiene la misma regularidad de ritmo, ¿sí? Entonces, asimismo proporciona la información sobre el funcionamiento de la válvula aórtica. Perfecto. El gasto cardíaco, ¿sí?, que es otro punto a destacar, es el volumen de sangre que el corazón bombea a las arterias y equivale al volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir gasto cardíaco? Entonces es toda la sangre que pasa por nuestras arterias en un minuto. Entonces, el corazón, el volumen sistólico va a ser un pedacito o un poquito de sangre que va a bombear en cada latido. La frecuencia cardíaca es el total de latidos en un minuto. Entonces, va a ser la cantidad de sangre por la cantidad de pulsaciones, la cantidad de sangre que recorre nuestro cuerpo en un minuto. Ejemplo, suele ser de 50 a 70 mililitros el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, que varía entre 80 y 100 latidos por minuto, que sería lo normal. Por lo tanto, más o menos por nuestro cuerpo, por minuto van circulando 5 litros de sangre aproximadamente. Nosotros sí vamos a palpar el pulso, que es esta actividad del ventrículo izquierdo, en donde lo vamos a palpar en un montón de lugares, en pies, manos, cara, cuello. Realmente se puede palpar en cualquier zona en donde haya una arteria superficial. ¿Por qué? Nosotros tenemos que van a haber arterias que van a estar
bien profundas, cubiertas por músculo, cubiertas por órganos, como por ejemplo la aorta, ¿sí? Que esa va a estar, como maneja un calibre muy importante de sangre y la naturaleza, nuestro cuerpo al ser creado fue sabio de alguna forma, va a estar recubierto por órganos, por huesos muchas veces. Y esos grandes vasos van a estar recubiertos. Pero hay algunas arterias que se encuentran más superficiales, más cerca para poder solamente tocarlas al tocar la piel. Estas son las que nosotros vamos a palpar. Y ahí vamos a ver que tenemos la arteria temporal, ¿sí? Que la vamos a palpar en el hueso temporal. Ahora hay una imagen para que no se vuelvan locos. La arteria carótida, también en la parte apical del corazón, sí, que es la punta del ventrículo izquierdo. A veces algunos, si se ha tocado el pecho, sí, se toca por debajo de la tetilla izquierda, va a sentir su corazón, sí, más que nada si sos flaco o no tenés mamas muy prominentes, vas a sentir cómo tu corazón golpea tu pecho. El braquial, que es en el brazo, ¿sí? También tenemos el radial, que es en la muñeca, el femoral, que es en la parte de la ingle, el popliteo, que es detrás de la rodilla, el tibial posterior, que en este caso se coloca en la parte del tobillo, ¿sí? Y también tenemos el pedio, que se da en el empeine del pie. Ahora vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Creo que es en la que viene. Acá tenemos la primera, que es el pulso radial, esta que estamos en la mano, ¿sí? En la muñeca vamos a tocar el pulso radial. En el cuello, el carotidio, en la parte interna del brazo, que acá es donde nosotros solemos tomar, ¿sí? la tensión arterial, la arteria humeral, el pedio, ¿sí? También tenemos, esta es la del dorsal del pie, el pedio, que también lo podemos buscar más abajo. También el pulso femoral, que se va a hacer en la ingle, el pulso popliteo detrás de la rodilla y el tibial posterior, que se hace en el tobillo, en la parte interna o externa, no veo en esa foto bien. Vamos a recordar acá, me surgió la duda. Detrás del mayor interno, sí, en la parte interna. Dudé por un momento. Seguimos. Estas son las localizaciones principales del pulso, ¿sí? Tanto en niños, adultos, gerontes, todo humano vamos a encontrar pulsos ahí. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier circunstancia, ¿vamos a encontrar todos los pulsos? No. Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque dependemos de una presión, ¿sí? Que no siempre esa presión va a variar, ¿sí? Desde la parte más cercana al corazón, las presiones van a ser mucho más perceptibles, ¿sí? Por lo tanto, en cuello, en brazo, o sea, el braquial y el de muñeca, aún el femoral, van a ser mucho más fuertes que el pedio, ¿sí? Por una distancia de la bomba más importante, que es el corazón. Entonces, nosotros con esto vamos a poder evaluar cuánta fuerza está haciendo el corazón, ejemplo, en un viejito, ¿sí? Si no le encontramos el pulso pedio, seguramente el pulso carotidio sí se lo tendríamos que encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos. Más cerca de la bomba del corazón, los pulsos van a ser más perceptibles. Más lejos van a ir perdiendo percepción si tenemos alguna alteración en la presión arterial. Si tenemos una presión normal, lo vamos a poder percibir en todos lados, pero por ejemplo, una persona que se encuentra con una presión muy baja o muy deshidratada o mal alimentada, desnutrida, no va a tener mucho volumen en sus arterias y por lo tanto vamos a notar que estos pulsos no van a aparecer del todo. Por eso es importante, si nosotros sabemos localizar todos estos pulsos, o ejemplo, una persona muy gorda, no podemos alcanzar esos pulsos superficiales y vamos a ir al cuello o vamos a ir a mano, ¿sí? O vamos a buscarle en el pie o personas que están muy edematizadas. Entonces está bueno conocer todos estos lugares. Lo van a ver en prácticas, pero también en fundamentos del cuidado deberíamos conocerlos. Entonces, ¿qué alteraciones del pulso podemos tener? Bueno, como habíamos dicho, estos reflejan la cantidad de actividad que tenemos en el corazón. Entonces, la taquicardia va a ser paroxística, en este caso es cuando aparece de forma súbita y está por encima siempre de los 100 a 160 latidos por minuto, ¿sí? Las bradicardias sinusales oscilan entre los 40 y 60 latidos por minuto. Y después tenemos bradicardias por bloqueos que van a ser entre 30 y 35 latidos por minuto y las arritmias, que es cuando nosotros no tenemos un pulso raro, no mantiene una continuidad. De repente hace dum, tac, dum, tac, dum, tac, dum, tac, dum, tac, dum, tac, dum, tac. Entonces ahí no mantiene la regularidad, ¿sí? De cómo un corazón debería latir, sino que de repente late rápido, de repente late fuerte, de repente late lento, de repente late normal.
La frecuencia normal es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Bueno, entonces si tenemos más de 100, vamos a estar hablando de taquicardias. Si tenemos menos de 60, vamos a estar hablando de bradicardias. Pasamos a la que sigue, los valores normales en latidos por minuto. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, que pueden haber alteraciones según la edad. Por ejemplo, en los niños son de 100 a 220 latidos por minuto y va a ser normal. Bebés mayores de 3 meses, de 80 a 200, y va bajando la frecuencia a medida que va creciendo la persona, ¿sí? Después pasamos también a que hay personas que tienen mucha actividad física y por lo tanto van a manejar frecuencias más bajas. En una de mis primeras prácticas en la medicina, fui a un country a ver a un señor que refería malestar y el señor tenía 40 latidos por minuto. Era normal, estaba caminando, hablando, se sintió mareado y yo a este señor lo tenía que internar. Y estaba haciendo una bradicardia muy importante. Imagínense que de 60 a 100 es lo normal, este señor estaba teniendo un latido mucho menor. Y entonces él nos refirió de que él era deportista, de que él tenía frecuencias bajas que siempre manejaba, que no se acordaba. Por eso es recontra importante el interrogatorio, porque capaz que a veces internamos a una persona que no lo necesita o nos preocupamos en vano, ¿sí? Este señor manejaba siempre esa frecuencia, lo único que seguramente habrá estado con una frecuencia más baja o habrá estado medio deshidratado, ¿sí? Entonces le habrá faltado volumen y tuvo una exigencia mayor, o no habrá comido. Pasamos a la respiración. En la respiración, ¿sí? ¿Qué es? Es el intercambio de aire entre el medio externo y el medio interno nuestro. ¿Qué hacemos? Captamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. La respiración consiste en el número de ciclos completos, o sea, inspiración y expiración, que son los dos especialmente movimientos de respiración, y después tenemos la ventilación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos el intercambio de aire. En la inspiración se produce el ingreso de aire, se ventila, ¿sí?, y se exhala o se expira el aire que vamos a eliminar hacia la atmósfera. Esos son los 3 procesos de la respiración. Entonces, existen también 2 tipos básicos de respiración. Nosotros cuando respiramos podemos hacerlo a una respiración costal, que es que usamos el tórax para respirar, que esa es la mejor respiración. Y después también tenemos la respiración abdominal o diafragmática, que es cuando inflamos mucho la panza. ¿Qué hablan? Por ejemplo, los que cantan tienen que aprender a respirar de otra forma para poder juntar mucho más aire. Los deportistas también aprenden a respirar. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a ver a los niños, ¿sí?, que suelen respirar más que nada con el abdomen hasta que aprenden, ¿sí?, a esos pulmones aprenden a respirar de otra forma. Pero cuando nosotros vemos que una persona respira por panza, respira por abdomen, respira por todos lados, está teniendo dificultades respiratorias. Y vamos a notar eso, ¿sí? Solemos respirar por el abdomen, solemos respirar por el tórax, ¿sí?, hacer una respiración torácica, pero muchas veces también solemos utilizar los músculos abdominales también, ¿sí? Pero es mucho más frecuente la respiración torácica. ¿Pueden estar las dos? Sí. Si la frecuencia se altera o si la presentación general de la persona nos muestra que esa respiración es mucho más importante, ¿sí?, porque vamos a ver que esa panza se hincha mucho más, que ese tórax se hincha mucho más, que el rostro de la persona parece de fatiga, ¿sí?, o que le cambia la coloración, tenemos que empezar a movernos y llamar al médico, ¿sí?, ponerle una mascarilla de oxígeno y correr. Bueno, tipos de respiración anormales, ¿sí?, que estas las podemos ver, y que vamos a tener que la respiración, ¿sí?, va a tener una frecuencia entre 10 a 16, 10 a 18 respiraciones por minuto. Frecuentemente son 12 a 16 en la mayoría de las personas. ¿Qué dice acá? Respiración de Kussmaul. Es una respiración rápida mayor a 20 por minuto, profunda y sin pausas. O sea que el chabón lo que va a hacer es respirar, 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 ¿sí? Está acompañada casi siempre en personas que tienen insuficiencia renal y también tienen trastornos metabólicos como una acidosis metabólica. Ejemplo, diabéticos, insuficientes renales. Después tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí?, que esta es una respiración irregular. Respira mucho, respira poco, todo el tiempo está usando todos los músculos, ¿sí?, está usando los músculos del cuello, los músculos de la nariz, los músculos torácicos, los músculos abdominales. Verdaderamente es una respiración recontra fea, ustedes la van a reconocer y casi siempre
además de respirar raro, de repente deja de respirar, de repente vuelve a respirar, ¿sí? Hace apneas, falta de respiración. Respira raro, 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 no respira, respira raro, respira raro, respira raro. Para resumirles lo que dice ahí. Ritmo y profundidad irregulares, con periodos de apnea y periodos de hiperventilación. Se caracteriza porque después de apneas de 20 a 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente y después de llegar a un máximo, disminuye hasta llegar de nuevo a un periodo de apnea. Esta secuencia se repite sucesivamente. En niños este patrón es normal, en adultos se presenta en lesiones bilaterales de hemisferios cerebrales, ganglios basales, bulbo, protuberancia y cerebelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo van a ver en personas accidentadas seguramente y también en personas que tengan alguna metástasis cerebral. Respiración de Biot. La respiración que se caracteriza por extrema irregularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad de las respiraciones en las cuales se presentan en periodos de apnea. Cuando la alteración es más extrema, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso. Entonces, esta respiración va a ser muy parecida a la de Cheyne-Stokes, ¿sí? En donde también tienen periodos de irregularidad, o sea, periodos de apnea y periodos que respira con una frecuencia rara, ¿sí? Pero lo que se va a diferenciar especialmente en estos dos casos es la cantidad, ¿sí?, de apneas que va a presentar la persona al respirar. Esto no lo tienen que saber, ¿sí? Es más que nada que ustedes puedan conocer qué tipos de respiración hay. Pero sí, importante que casi siempre vas a tener una respiración muy profunda y sin pausas, vas a tener respiraciones profundas con pausas, que son las apneas, ¿sí? Y vas a tener personas que van a estar respirando raro. Lo importante es que siempre va a haber un ritmo normal de respiración, que eran esos tres procesos: inspiro, ventilo, expiro. Inspiro, ventilo, expiro. Cuando esto no tiene el ritmo normal, hay alteraciones en la respiración. Si hay alteraciones en la respiración, quiere decir que el oxígeno no llega bien al sistema nervioso ni a nuestra sangre como para poder sobrevivir, ¿sí? Y la respiración paradójica, que también se trata de insuficiencias respiratorias en las cuales hay algún problema, ya sea o en los músculos respiratorios o en los nervios que manejan esos músculos, ¿sí? O en también la capacidad que tiene la sangre de oxigenarse o no. Son nombres, yo quería nombrarlos porque a veces los van a leer, no van a saber qué es, y acá hay un breve resumen para compararlas. Alteraciones en la frecuencia de la respiración. Vamos a tener bradiapnea, taquipnea y eupnea. ¿Qué quiere decir esto? Bradiapnea es cuando nuestra frecuencia respiratoria baja de los valores normales. Eupnea es cuando nosotros tenemos una frecuencia respiratoria normal y taquipnea es cuando nosotros tenemos una frecuencia mayor respiratoria de la normal. Entonces, en la bradiapnea nuestra respiración es lenta, menos de 10 respiraciones por minuto. La taquipnea es cuando tenemos más de 20 respiraciones por minuto. La polipnea, que es una respiración que en estos casos hay respiración demasiado rápida, pero después de que el paciente realizó algún esfuerzo, ¿sí? Ejemplo, que viniste de correr, tenés una polipnea. Estás agitado y necesitas más consumo de oxígeno. Después tenemos las apneas, que es cuando no hay respiración, y la ortopnea, que es cuando se encuentran posiciones especiales para poder respirar. Ejemplo, personas que se han fracturado costillas, personas que tienen insuficiencias respiratorias, insuficiencias cardíacas, van a encontrar su posición para respirar. ¿Sí? No respiran de la misma forma en cualquier posición. Por lo tanto, eso se le denomina ortopnea, cuando se busca una posición específica para poder respirar. La hiperventilación, que es una respiración rápida y profunda, y las hipoventilaciones, que son respiraciones demasiado superficiales. También esto lo van a aprender a medida que vayan a la práctica, pero está bueno que ustedes vayan teniendo, ¿sí?, estos conceptos. Acá, ¿cuáles son los conceptos que ustedes tienen que saber? Taquipnea, bradiapnea, eupnea y apnea y ortopnea, ¿sí? Hiperventilación e hipoventilación es más que nada algo metabólico, ¿sí?, en los cuales son periodos en los que se da que hay una gran dificultad para respirar y entonces se aumenta la frecuencia, ¿sí? Y una hipoventilación es cuando baja esa frecuencia. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Que esa capacidad para el intercambio de aire se ve alterada por alterar la frecuencia respiratoria. Es todo un choclo. Importante estos 5 conceptos que se nombraron, ¿sí? Pero damos todo para que les quede un resumen. Estos power están buenos para que les queden, ¿sí? Para que los tengan de machete de conceptos.
Bueno, los valores normales, entonces los bebés siempre van a tener una frecuencia mucho más alta y los adultos van a estar entre 10 y 20 respiraciones por minuto y los atletas bien entrenados entre 6 y 10, van a respirar mucho más lento. Importante que escuchen las frecuencias que estoy diciendo porque frecuencias cardíacas yo dije entre 60 y 100. Frecuencia respiratoria entre 10 y 20 en el adulto normal. ¿Sí? Entonces, si yo les digo un menor de 3 meses o una persona anciana, van a ser en menores de 3 meses valores mayores a los que da el adulto. Y en los adultos mayores van a ser valores menores a los referenciales en el adulto normal. Tiro ese tip. Bueno, la saturación de oxígeno. Habíamos visto entonces temperatura, pulso, respiración, frecuencia respiratoria, y ahora vamos a ver si esa respiración es efectiva o no. ¿Nosotros para qué respiramos? Para captar oxígeno. Ese oxígeno se va a ir a la sangre y esa sangre va a transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo para hacer que nuestros órganos respiren, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, ¿sí? Esa molécula es la encargada de transportar el oxígeno. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos personas anémicas, tienen cansancio, tienen falta de fuerzas porque evidentemente no tienen a esa, ¿sí? Molécula que es la encargada de llevar oxígeno a todos los órganos y por lo tanto su cuerpo está funcionando con poco oxígeno. Si todos los lugares de unión con la hemoglobina están transportando oxígeno, se dice que la hemoglobina tiene una saturación del 100%. La mayoría de la hemoglobina de la sangre se combina con el oxígeno durante su pasaje por los pulmones y un individuo sano con pulmones normales va a estar en una saturación entre 95 y 100%. En los lugares altos, ¿sí?, afectarán estas cifras. La sangre venosa colectada desde los tejidos contiene menos oxígeno y normalmente tiene una saturación de alrededor de 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo la sangre arterial que la sangre venosa. En la sangre venosa nosotros vamos a tener sangre con hemoglobina saturada a un 100 a 95%. Y en la sangre venosa vamos a tener un menor porcentaje de saturación de oxígeno, 75%. La sangre arterial luce rojo brillante, mientras la venosa se ve de roja oscura. La diferencia del color es debida a la diferencia de la saturación de la hemoglobina. Cuando los pacientes están bien saturados, su lengua y labios tienen color rosado. Cuando están desaturados, tienen color azul. A esto se lo llama cianosis. Puede ser dificultoso detectar cianosis clínicamente, particularmente en pacientes de piel oscura, se puede no notar este signo de saturación. Detectar cianosis es aún más dificultoso en una sala de operaciones poco iluminada. La cianosis es visible solamente cuando la hemoglobina no oxigenada es mayor a 5 gramos decilitro, dato de color. Un paciente severamente anémico puede no aparentar estar cianótico, aún extremadamente hipóxico, ya que hay una poca hemoglobina circulando en sus tejidos. ¿Qué es importante de todo esto? Que nosotros a partir del color de la piel, ¿sí?, si nosotros vemos una piel rosada, roja o de color normal, vamos a saber que esa persona está saturando normal. Pero si nosotros vemos una persona muy pálida o con labios azules o extremidades azules, tendríamos que fijarnos si tiene oxígeno esa sangre o si está llegando sangre a esos tejidos. Las dos causas de cianosis, sí, o de ponerse muy pálido, evidentemente es o porque esa sangre no tiene oxígeno o porque directamente no llega sangre a esos lugares, ¿sí? Seguimos acá. ¿Cómo se mide con el pulsioxímetro? O el saturómetro, como nosotros le decimos, o el oxímetro. Entonces, este aparatito que lo conocemos tanto nos muestra la frecuencia cardíaca y la saturación, ¿sí? Es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina. Nosotros vamos a ver valores mayores a 95, nada. Entre 95 y 90 vamos a tratar de que este paciente fijarnos por qué no está respirando bien, o si es EPOC, o si tiene algún problema respiratorio. Si tiene menos de 90, ¿sí?, vamos a tratar de ofrecerle oxígeno, ¿sí?, por bigotera o mascarita de reservorio. Y si tiene menos de 80, valorar si está respirando bien o si necesita capaz intubación. ¿Por qué es importante esto conocerlo? A veces este saturómetro no va a funcionar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque depende de muchas circunstancias. No tener las uñas pintadas, de que esa persona no esté sufriendo frío o de que no tenga problemas de circulación, porque de esa forma va a estar teniendo una alteración este aparatito que mide una luz que atraviesa nuestro dedito,
¿sí? Entonces, son valores estimativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a poder identificar si esta persona respira bien o no. Ejemplo, satura 75, como la otra vez me pasó, pero la persona tiene la mano recontra blanca y fría, pero me habla, camina, se mantiene vigil. Evidentemente el aparatito capaz que no me está saturando bien, lo voy a mandar a que se mueva un poquito y voy a volver a evaluarlo, ¿sí? O voy a tratar de que mueva las manos, se saque el esmalte, caliente las manos y vuelvo a evaluarlo, ¿sí? Es importante siempre estos datos para no asustarse. Y si capaz que vemos una persona que no satura, que está con dificultad respiratoria, que está así, que está media como dormida, media tonta, ese valor va a ser real, ¿sí? También pasa, por ejemplo, en los viejitos están muy fríos, están muy quietos y a veces están saturando, nunca van a estar saturando 99, sino que capaz que en su basal, por ejemplo, un viejito de 99 años o 98, no va a estar saturando 99, va a estar saturando 96 todo el tiempo y es porque ya no se mueve tanto, porque sus pulmones ya no funcionan de la misma forma. Pero si está normal, está febril, está bien hidratado, está bien, ¿sí? Son como que ustedes van formando su criterio a medida que se va viendo a la persona como un todo. Pasamos a la que sigue. La saturación de oxígeno, bueno, ¿cómo este dispositivo funciona? ¿Sí? Lo que hace es emitir una luz, que esa luz va a atravesar, sí, a nuestra piel y por lo tanto ahí va, por medio de muchas cosas físicas, poder incursionar de cómo está llegando el oxígeno a la hemoglobina que circula en nuestra sangre. Lo dejo acá porque muchas veces las personas no saben cómo funciona y si alguno tiene la curiosidad, lo lee. Lo importante es esto, que este dispositivo muestra una luz. Esa luz va a ver, ¿sí?, esa absorción de sangre arterial con cada latido. Y a partir de eso va a emitir qué frecuencia tenemos y qué frecuencia no cardíaca y además de eso cuánto está saturando nuestra sangre. Pero siempre el dato verdaderamente fidedigno es el nomoionograma, ¿sí? Que en ese sí se ve la cantidad de hemoglobina que hay y la cantidad de oxígeno que hay en nuestros glóbulos rojos. Bueno, estamos llegando al final, ya estamos llegando. La presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce nuestra sangre o la fuerza, ¿sí?, que se ejerce, sí, de nuestra sangre sobre las paredes de las arterias. Entonces, esta va a estar regulada por dos factores: la cantidad de sangre que va circulando y la resistencia que tienen estas paredes de nuestras arterias. Por lo tanto, vamos a decir que si nosotros tenemos poca sangre circulando, va a haber poca presión. También podemos decir que si nuestras venitas, si nuestras arterias son de un calibre muy grande, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un tubo de 5 centímetros de diámetro y tenemos un tubito de 2 centímetros de diámetro, ¿cuál va a tener más presión? El que tiene menor calibre, ¿sí? El de 2 centímetros de diámetro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es pura plomería, si lo queremos decir de alguna forma. La presión arterial va a ser la fuerza que hace el líquido sobre las paredes del tubo. ¿Quién es el que inicia esa fuerza? El corazón, impulsando esa sangre. Esa sangre va a recorrer los tubos. ¿Qué quiere decir? Si esos tubos mantienen una resistencia periférica, o sea, un valor de resistencia que esa sangre lo respeta, va a circular. Pero si tenemos poca sangre, va a haber poco flujo. Si tenemos poca fuerza en la bomba, también va a haber poco flujo. O, al revés, si tenemos mucha fuerza en esa bomba, va a romper las paredes y van a haber derrames sanguíneos, ¿sí? Como por ejemplo un ACV hemorrágico, que a partir de mucha presión se rompen las paredes, ¿sí?, de las arterias y por lo tanto hay sangrados. Explicado de forma muy brusca. Entonces, la presión arterial es una medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales en su impulso a través de las arterias. Debido a que la sangre se mueve de forma en ondas, viene regulada por dos factores: el gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Qué alteraciones vamos a tener en la presión? La hipertensión, o sea, una mayor fuerza de la sangre sobre las arterias; la hipotensión, que es una menor fuerza, ¿sí?, de la sangre sobre las arterias; y la hipotensión postural. ¿Qué quiere decir esto? Que por algún tipo de esfuerzo o manteniéndonos parados o por pararnos de golpe, se nos baja la presión, ¿sí? La hipertensión arterial es una presión arterial que se mantiene de manera persistente por encima de lo normal. ¿Cuánto es? Mayor a 140, mayor a 90.
La hipotensión arterial, las cifras tensionales históricas oscilan entre 90 y 110. Se considera disminución del gasto cardíaco en pacientes con hipovolemia. Casi siempre la hipotensión se maneja cuando es menor de 90 y menor de 60, ¿sí? Y después la hipotensión postural, que es cuando vos a una persona parada le tomás, o sentada le tomás la presión y baja 15 milímetros de mercurio cuando la acostás. Todo esto lo van a ver en prácticas, pero me gusta repasarlo porque a veces está bueno verlo dos veces. Entonces, hipertensión es cuando es mayor a 140-90, hipotensión es cuando es menor de 90-60 y hipotensión postural es cuando vos sentado le tomás la presión y baja 15 milímetros de mercurio. O sea que vos tenías 115 y cuando te acuestan tenés 90. Tenés 100, perdón. O tenías 100 y pasas a acostarte y tenés 85, tenés una hipotensión postural. ¿Qué más podemos decir de esto? Nada más. Tenemos entonces que al ponernos de pie, ay perdón, me confundí acá, se los expliqué al revés. La hipotensión postural es cuando nosotros nos paramos y baja la presión, ¿sí? No cuando nos acostamos y baja la presión. Perdón, disculpen, espero que se haya entendido, lo vuelvo a explicar. Hipertensión mayor a 140-90. Hipotensión cuando tenemos menos de 90 y menos de 60. Y la hipotensión postural es cuando, estando acostados, tenemos una presión y cuando nos paramos nos baja 15 milímetros de mercurio. Yo acostada tengo 115, yo me paro y tengo 100. Es eso, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Bueno, entonces tarea. A una persona, si tiene 139-89 de presión, ¿está hipotenso, normotenso o hipertenso? A una persona que tiene 95-65, ¿se encuentra hipotenso, normotenso o hipertenso? A una persona que tiene 170-100, ¿se encuentra hipotenso, normotenso o hipertenso? Tienen que poner al lado. Y a una persona que tiene 80-50, ¿se encuentra hiponormo o hipertenso? Y a una persona que no se le logra tomar la presión, que no se la pueden sentir, ¿qué está? ¿Hiponormo o hipertenso? El segundo punto, ¿está febril, afebril o tiene equivalentes febriles? 38,5, ¿tiene fiebre, no tiene fiebre? Equivalentes febriles. 40, 37,3 y 37,3 con chuchos de frío. Mencione el rango de valores normales de los signos vitales de un adulto de 30 años, de un bebé de 3 meses y de un adulto mayor de 95 años. No se preocupen que esto igual lo vamos a corregir, ¿sí? Pero es para que ustedes vayan comparando más que nada los signos vitales. ¿Cuáles eran? Temperatura, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Esos 4 son, y la saturación de oxígeno, que en casi todos va a ser lo mismo, salvo en los mayores de 95. Listo, dicho esto, paso a dar la otra noticia. El examen de fundamentos va a ser el lunes que viene de forma online, ¿sí? Por Google Forms. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un examen en el cual ustedes entran con el mail, ¿sí? Y van a poner verdadero o falso, van a elegir la opción o van a elegir la opción correcta. Va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas de ese mismo día. Y además de eso, va a también tener van a tener tiempo para entregar los trabajos adeudados. Ya que este es el último TP de fundamentos, ¿sí? Y es un repaso de signos vitales, solamente el último tema, vamos a tener esto, que obviamente no voy a tomar nada que no esté escrito, no se preocupen, ¿sí? Y voy a hacer en estos días la respuesta, especialmente la de los signos vitales. Vamos a tratar de corregirlo antes. Solamente eso. Entonces, para la semana que viene se entrega la tarea y tenemos el examen. ¿Para qué? Para que no se nos junte con lo de cuidados y del medio de trabajo. Condiciones y medios de trabajo. Porque se va a hacer mucho y me parece que es mucho y está bueno hacerlo por partes y también que tengan tiempo hasta este lunes para entregar los trabajos. ¿Sí, chicos? Bueno, saludos, cuídense. Recuerden, frecuencia respiratoria normal en un adulto es de 10 a 20, frecuencia cardíaca es de 60 a 100, frecuencia, saturación casi siempre es de un 100% a un 95%, la temperatura, sí, menor a 37,5, 37,3, va a ser
ahora en estas alturas es menor a 37,5, a 37,3 la temperatura normal. Antes era hasta menor de 38, no había fiebre. Por eso es que está bueno que nosotros hagamos estas tareas para poner lo que ahora es, ¿sí? Y cómo está escrito ahí también, de que siempre van a haber diferentes frecuencias, diferentes valores que se van a dar. Lo importante es de que ustedes puedan hacer un criterio clínico en donde vean que esto está mal, no solamente porque me da un valor mal, sino porque veo un conjunto de cosas que andan mal. Bueno, muchos saludos, chicuelos.